y vamos a estar viendo una pareja sirviendo junto. Ahí tenemos las notas en la Biblia en las manos, que podemos estar siguiendo también en esta tarde. Dice aquí, versículo número 1 de Hechos 18: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Ahora vamos a estar viendo un poco de esta pareja y vamos a aprender cómo ellos estuvieron siempre juntos sirviendo al Señor. Vamos a orar para empezar. Padre Santo, gracias te doy por tu palabra. Señor, gracias por el ejemplo que tenemos y vamos a ver esta tarde, pensando cómo hay muchas parejas que están aquí en esta tarde. Y Señor, debemos aprender cómo servirte en una forma como de una sola carne, una forma de que cuando vemos a uno, vemos la otra, una forma en que estamos esperando tu venida. Y Señor, te pido que tú bendigas ahora ese tiempo. Gracias por todo, en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora vemos ahora, y cuando hablamos de esta pareja en esta tarde, vemos que en la historia de los cristianos siempre vemos a todo tipo. Y cuando yo empiezo a pensar en los 40 y tantos años que yo tengo el ministerio, yo he visto a todos tipos. Yo he visto algunos que recibieron a Cristo y eran fieles hasta la muerte, y luego nunca fallaron, siempre siguieron adelante. Pero tristemente no todos son así. Yo he conocido a varios que empezaron bien, pero no terminaron bien. Empezaron pues sirviendo a Dios y luego se desanimaron, y siempre con razones y excusas por lo cual que no han seguido adelante. Cuando vemos esta pareja, ellos sí tuvieron también sus excusas. Vemos en nuestra lectura que en un tiempo en Roma, y fueron expulsados porque eran judíos, porque ellos quisieron seguir a Dios. Y pues vemos en ese momento, hermanos, acerca de ellos y cómo sucedió eso. Cuando vemos a algunos que nos siguieron, vemos ahí nuestras notas el texto de Apocalipsis 2:2: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hablando de esta iglesia que en un tiempo anduvo fuerte, en un tiempo anduvo fiel, en un tiempo tuvo emociones y corazón en su trabajo, pero algo pasó. Pero qué bonito es ver unas familias que siguen juntos. Ahora cuando vemos a Priscila y Aquila, una pareja que respondió a la necesidad de Pablo. Ahora los vemos ahora en las ciudades de Roma, también en Corinto, también en Éfeso, y después volvieron a Roma de nuevo. Ellos fueron siguiendo primero corridos y después siguiendo al apóstol Pablo, siempre atento a sus necesidades. Vemos que ellos viajaron con él, ayudaron al apóstol Pablo, y luego cuando vemos en eso, ellos se conocieron por su oficio que tuvieron. Ellos hicieron tiendas igual como el oficio de Pablo también. Es la forma que ellos se conocieron trabajando y luego compañeros en ese trabajo. Ahora cuando vemos la tradición de esta pareja, también la tradición es que ellos fueron martirizados juntos. Ellos murieron, vivían juntos, servían juntos y luego dieron sus vidas en sacrificio también juntos. Porque cuando vemos a ellos, quiero tomar unos minutos para aprender también, y luego especialmente como casados en esta noche, que pensamos en nuestra vida de nuestra pareja. Por eso, hermanos, ahí número 1 en nuestras notas vemos una pareja como una sola carne. Vamos a empezar con ellos. Aprendieron que siempre los vemos juntos. Cuando veo la palabra Priscila, vemos también conectada esa palabra Aquila.
o si es Aquila, también Priscila. Pues vemos que ellos siempre anduvieron juntos en su trabajo. Por eso inciso A, nunca separados. Aquí en capítulo 18, versículo 18, dice más: Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado de cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Vemos ahora, están allí juntos en ellos, nunca separados. Cuando pensamos, hermanos, es el plan del matrimonio. Muchas veces no entendemos cómo debemos estar conectados. Muchas veces estamos juntos solo en nombre. Cuando hablamos de la vida, cuando hablamos de su vida económica, cuando vemos su vida en tiempo, cuando vemos su vida en interés, cuando vemos su vida en deseo, muchas veces en vez de estar juntos, vemos mucha separación. Y cuando vemos en eso, hermano, rápidamente, vemos ahí en Génesis 2:24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Un principio establecido por Dios. Eso fue dicho acerca de Adán y Eva. Como Adán y Eva ni tuvieron padres, pero está diciendo que ya no somos de otro, sino de una sola carne. Como un niño nacido depende de sus padres, viven con sus padres, aprende de sus padres, todo acerca alrededor de su padre. Pero está diciendo ahora que algo pasa que deja, que corta el lazo y ahora está trabajando. En realidad no está hablando tanto como de padre, sino hablando de su vida. Porque cuando vemos a uno que es soltero, deja esa vida para unirse con su pareja. Jesús dijo en Mateo 19:4, Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído lo que Él los hizo al principio? Varón y hembra los hizo, y dijo: por eso el hombre dejará el padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por eso, cuando hablamos ahora de esta pareja, y algo que debemos aprender en ese momento, es la necesidad de ser esa carne. Viene de un plan. Por eso, si vamos a hacer una carne, no es simplemente que nos casamos y luego ya somos una sola carne, sino que viene de un plan de vida. Por eso, en vez de ser una sola carne, muchas veces el plan es al opuesto de esa carne. Por eso, con la vida espiritual, una sola carne, con su tiempo, un plan de estar juntos, con la disciplina de sus hijos, la misma mente, el mismo plan de disciplina, con los planes del futuro. Por eso, cuando hablamos de la vida y los matrimonios, mi pregunta es: ¿cómo es el plan que usted tiene en ese día? Cuando piensa de los planes, ¿cuáles áreas debe estar ajustando para formarse de una sola carne? Porque cuando empieza a separarse en un punto, sigue hasta otro punto, y luego es algo que después sucede. Ahora, cuando hablamos de matrimonios, según las estadísticas, como la mitad de los matrimonios resultan y terminan en divorcio. De ese 50%, ninguno se casó pensando: deme unos 2-3 años y vamos a divorciarnos. Dame unos 5 años, 8 años y voy a dejarte. Estoy aquí nomás por el momento. No, así no empieza. Cada uno empieza con el deseo y plan de toda la vida juntos. Por eso, habiendo dicho eso,
Si la mitad resulta separados y divorciados, significa que hubo un error en sus planes. Y pero cuando hablamos de esta pareja, vemos como ellos como un ejemplo siempre juntos. Me gusta mucho cuando veo la vida de ellos. Vemos a Isabel también siempre sirviendo juntos. Mismo deseo, mismo corazón, misma meta, siempre sirviendo al Señor. Por eso cuando hablamos de ellos sirviendo, versículo 26 de aquí en Hechos 18, dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora está hablando de Apolo, que nosotros aprendimos de él hace poco, y vemos que él fue entrenado por los dos. Pocas veces vemos eso. Los dos ahí estuvieron, los dos lo apartaron, los dos le hablaron, ellos sirviendo juntos en el ministerio juntos. Es algo especial servir juntos. Cuando vemos las parejas en la Biblia, no siempre es así. Vamos a empezar con Adán y Eva. Adán y Eva, vemos que entró el pecado por Adán o por Eva. Pues ya sabemos por Eva. Vemos el orden volteado. No él guiando a ella, sino ella guiando a él. Orden fuera del orden. Vemos a Abraham y Sara, pues ellos estuvieron juntos. Vemos a David y Mical. Vemos que ellos en oposición y también separación. Vemos que ellos no duraron hasta el final. En el Nuevo Testamento siempre encontramos unos, pero podemos ver también recordando a Ananías y Zafira. Vemos que ellos salvos juntos, creciendo juntos, pero vemos que ellos al final murieron también juntos por su vida. Pues vemos, hermanos, que esta pareja, algo diferente, viajando juntos, en el ministerio juntos y sirviendo juntos. Segundo, número 2, una pareja colaboradora con el hombre de Dios. Ahí tenemos las notas de Romanos 16, 3 y 4. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Vemos algo muy interesante con ellos. Primero, colaboradores. Eso significa que Pablo el apóstol, Pablo el predicador, Pablo el quien estuvo por delante, tuvo necesidad en su vida que Aquila y Priscila le ayudaron. Pues vemos que ellos, cuando hablamos ahora de colaborador significa que estamos trabajando juntos, no solo juntos, sino trabajando juntos. Un colaborador del trabajo no es un conocido, no es alguien que está en aquel lado, sino es uno que está trabajando junto con usted en su trabajo. Colaborador es más que simplemente conociendo y viviendo juntos, sino sirviendo y trabajando juntos. Significa que está cumpliendo en la necesidad uno al otro. Vemos ahora algo especial con esta pareja reconocida como eso. Por eso vemos el inciso A, un ánimo para el apóstol Pablo. Él está hablando, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Algo de ánimo. Y con Pablo no todos eran de ánimo. Recordamos a Alejandro ahí en 2 Timoteo 4:14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Qué tremenda. Vemos la vida de los dos, Aquila, Priscila, mis colaboradores. No, ese Alejandro me hizo muchos males.
Cada vez que di vuelta, ahí estuvo Él. Él hizo daño a la obra de Dios. Hizo daño evidentemente a otros creyentes. Pues vemos que es diferente ese hombre. Vemos también en 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Vemos dos cosas aquí. Primero vemos que se dice, solo Lucas está conmigo. Abandonado Pablo. No más uno. Qué bueno que estuvo ahí Lucas. Pero ¿dónde estuvieron los demás en ese momento? Pero vemos ahora, está hablando en Romanos un tiempo de ánimo, que está hablando de Aquila y Priscila. Y hermano, cuando hablamos del ministerio, cuando hablamos de la iglesia, hay mucha necesidad de ánimo. Nunca vamos a conocer los que han desanimado a nuestro pastor Chapo. En los años yo sé que algunos le han desanimado. Yo le he escuchado de algunos que le han desanimado. Qué triste ser un tipo de persona que desanima. Pero también hay otros que animan. Pues vemos ahora las dos maneras, dos formas. Esta pareja decidió ser una fuente de ánimo. Ser una fuente de ánimo viene de decisión, viene también de sacrificio. Porque está hablando aquí de esta pareja que expulsó su vida. O sea, está diciendo que ellos hasta que pusieron en riesgo su propia vida. No dice exactamente lo que hacían, pero hubo un momento que ellos estuvieron dispuestos a tomar y pagar el precio para ayudar a Pablo en el ministerio. Vemos que estuvieron de ánimo en su vida. Pues Lucas ahí estuvo, pero Marcos. Recordamos en Marcos cuando primeramente sobrino de Bernabé empezaron su primer viaje y apenas empezaron cuando, quién sabe por qué, pero Marcos decidió necesito volver a casa. Quién sabe qué le pasó, quién sabe, pero algo que no estuvo bien con Pablo. Porque después vemos que Bernabé lo quería volver a poner con ellos y Pablo dijo, ya no. Ese hombre ya no va con nosotros. Pues hay uno que está animando, otro que está desanimando. Alejandro oponiendo, Alejandro criticando, Alejandro que está dividiendo. Vemos ahora a Marcos que no siguió fiel. Y por eso vemos que ahora él está hablando de uno que es diferente. Vemos, hermanos, que hay unos que siempre están de ánimo. Priscila, Aquila, Lucas también, él está conmigo. Inciso B, una ayuda para Apolos. Lo que leímos ahorita ahí en Hechos capítulo 18, 26, hablando acerca de le tomaron aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Por eso Apolos tenía una parte, él conoció un poco, pero él no conoció todo lo que estuvo en eso. Por eso todos necesitamos ayuda. Hay muchos que piensan, no, ya estoy bien, pastor, ya cuente conmigo. Yo estoy fiel, no necesito diezmar, no necesito así siempre. Yo estoy bien así como estoy. Vemos que, hermano, la verdad es que todos necesitamos ayuda. Ni modo quienes somos. Ninguno debe parar de aprender más en su vida espiritual. Ninguno debe tenerse de seguir madurando y creciendo espiritualmente. Es algo que todos debemos estar haciendo en nuestras vidas. Por eso tenemos discipulado, tenemos grupos de crecimiento, tenemos la ganancia de almas, tenemos un ministerio de servicio, tenemos una clase de comienzo, todo con su diseño de ayudarnos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que seamos un Aquila, una Priscila, para que no seamos un Alejandro, para que nosotros seguimos fieles como un Lucas, para que no nos dejamos al final como un Marcos, sino que queremos aprender de esta pareja. Número 3 ahora. Primero, pareja como una sola carne, también una pareja colaboradora. Número 3, una pareja fiel a la casa de Dios.
una pareja fiel a la casa de Dios. Según a Timoteo 4:19, saluda otra vez a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Cuando hablamos de ellos fieles, vemos primero, inciso A, la casa de Dios. Cuando hablamos de la casa de Dios, es un lugar importante. Porque muchas veces no entendemos bien cuál es la casa de Dios. Ahora, si vamos al Antiguo Testamento, encontramos el templo. Y por eso en el templo, ahí en Éxodo 40:34, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Un lugar específico para la presencia de Dios. Moisés con el mandato en cómo hacer ese lugar. El tabernáculo, el templo, era un lugar simbólico y un lugar para encontrar la presencia de Dios. Y donde vemos la columna, cuando vemos Dios hablando, cuando vemos el lugar santo y santísimo, el lugar que Dios ahora quería reunir, que vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento, vemos algo ahora está cambiando. 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Muchas veces hablamos de nuestro corazón, y nosotros somos salvos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Usamos la palabra corazón como el centro de nuestro ser. Pero cuando hablamos del templo, es algo diferente. No está hablando del corazón, no está hablando del centro de su ser, está hablando de su cuerpo. Hermanos, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está hablando de la manera que vivimos. No hay tiempo para entrar en Santiago cuando está hablando acerca de las obras y la fe. Pero vemos, hermanos, que esta vida y este cuerpo debe ser dedicado a la obra de Dios. Templo. El templo del Antiguo Testamento, el templo del Nuevo Testamento, no es este edificio, sino somos nosotros. Por eso, hermanos, su testimonio es de tanta importancia. Por eso, hermanos, separación en su vida es importante. Es importante tener convicciones. Importante decidir a dónde no debe ir, en las actividades en que no debe participar. Somos el templo, el cuerpo. No está hablando del corazón. Oh, Dios me conoce, no. Nosotros le vemos. No es el corazón, es su cuerpo. Pero nosotros muchas veces hacemos errores en pensar que yo puedo vivir como sea mientras que mi corazón está bien con Dios. No, el templo tuvo algo específico para la presencia de Dios. El cuerpo también tiene algo específico para la presencia de Dios. Por eso no piense que podemos hacer lo que queramos y estar bien con Dios. Pero también, hermanos, cuando hablamos de nuestra vida, ahí en 2 Timoteo, otro ejemplo, que dice: pero una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Así que alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Está hablando, hermanos, de este cuerpo. ¿Qué tipo de utensilio quiere ser? ¿Qué tipo de taza quiere ser en la casa? ¿Una taza para café o una taza del baño? Pues yo prefiero de café, ¿verdad? Pues estamos hablando, hermano, que muchas veces queremos vivir sucios pensando que Dios nos va a usar en algo bueno. Pero Él está diciendo que este cuerpo es Él. Pero vemos también no solo del templo, ahora enseguida vemos ahora de la casa de Dios. Ahora la casa de Dios es algo diferente. Es lo que están viendo en nuestro texto ahora.
Está hablando de la casa de Onesíforo. Un lugar, una casa apartada para Dios. Ahora, en esa historia vemos, y no es la única vez que lo vemos con ellos, pero la primera vez que vemos es una casa, es mi casa. Pero ahora esta casa está convertida a la casa de Dios. ¿Dónde está la casa? ¿Para qué es la casa de Dios? La casa de Dios es el lugar para reunirnos en un solo espíritu. Por eso, el templo somos nosotros. La casa de Dios es en donde estamos ahora. Es un gimnasio, pero ahora no es un gimnasio. Si un joven quiere empezar a jugar básquetbol, vamos a pararle. Esta no es un gimnasio, es la casa de Dios. Ahora, se va a convertir después. Ahora la casa de Dios. Un lugar dedicado. Por eso, ese lugar para mí es un lugar apartado. Me molesta si alguien juega aquí. Es un lugar apartado para Dios. Yo soy en serio para servir a Dios. Por eso tenemos el templo. Tenemos también la casa de Dios. Cuando estuvieron en ese lugar, hablando de ese lugar, era un lugar dedicado para Él. Puede ser donde quiera, pero es un lugar apartado de Él. La casa se convirtió a una casa de Dios por su trabajo, su servicio. Sí, se ve, hermanos. Vemos los términos creyentes de Dios. Cuando vemos esta pareja, siempre está dedicada al pueblo de Dios. Lo vimos con Apolos. Lo vimos ahora también aquí con Onesíforo y otros que siempre está. Por eso, cuando hablamos de él ahora, él está dedicado a los creyentes. Por eso, tenemos la casa de Dios, tenemos el templo de Dios, pero también tenemos los creyentes en Cristo. Por eso nosotros no solo somos el templo en la casa de Dios, sino una congregación de creyentes. Me gusta mucho esa palabra. Me gusta la palabra cristiano, pero hoy en día cristiano significa otra cosa. A mí me gusta la palabra creyente. ¿En quién cree? ¿En quién está confiando? ¿Cómo es que sabe que tiene la vida eterna? Somos creyentes en este momento. Porque cuando hablamos de eso, debemos cuidar unos a otros como creyentes en Cristo. Hay una conexión que hay entre nosotros en nuestra creencia. 1 Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de la iglesia de Dios? Está poniendo una conexión directa de yo cuidando a mis hijos en mi hogar, de yo cuidando la casa de Dios y los creyentes en que estamos. Porque no solamente está diciendo que un pastor debe tener todo en orden, sino está diciendo, este es el ejemplo de lo que vamos a tener aquí dentro de nosotros también. Es la casa de Dios. Vemos ahora a ellos. Número 4, hermanos, último aquí en nuestras notas. Una pareja como una sola carne, una pareja colaboradora con el hombre de Dios, una pareja fiel a la casa de Dios, y ahora una pareja cuidadosa con la iglesia de Dios. En 1 Corintios 16:19 dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Pues lo vimos ahorita con ese otro Onesíforo, y ahora vemos ahora no solo en su casa, sino también en la casa de ellos. Cuando hablamos de la casa de Dios, alguien puede decir, pues pastor, no necesitamos una casa como esta. Y la verdad, no es necesario. Cuando iniciamos iglesias, muchas veces la iniciamos en una casa de alguien, tal vez la casa del pastor, muchas veces, pero no vamos a crecer mucho en una casa. Por eso vamos a seguir ampliando la casa de Dios.
Pero vemos ahora que ellos están cuidando. Estuvieron preocupados por el estado de la iglesia. Preocupados por el estado de la iglesia. Una pareja cuidando. ¿Necesita lugar? Aquí tengo lugar. ¿Necesita algo? Aquí estamos. Lo que le falta, les voy a poner. Ellos aquí estuvieron cuidando lo que ellos tuvieron. Debemos aprender a cuidar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado buena iglesia. Ahora, cuando hablo de la iglesia, no hablo de la casa de Dios, sino la congregación, la iglesia. Dios nos ha dado una buena iglesia. La debemos cuidar. Debemos tener cuidado con unos que tienen otra intención. Unos que tal vez quieren hablar poco mal, meter algo para ese separar. Debemos tener cuidado con lo que Dios nos ha dado. Esta iglesia es de Dios. Según la Biblia, es el cuerpo de Cristo. Es la manera que estamos funcionando y haciendo la obra de nuestro Señor. Por eso debemos cuidar lo que se preocupa. Dice en Proverbios 27-23: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Está hablando de cuidar las ovejas, su familia, sus amigos. Hermanos, su iglesia. Debemos llegar de tomar posesión. Es mi iglesia. Mi iglesia. ¿Cómo voy a portarme con mi iglesia? ¿Cómo voy a sostener a mi iglesia? ¿Cómo voy a servir en mi iglesia? Si es su iglesia, ahí están sentados. Yo he iniciado algunas iglesias y siempre empezamos con uno que simplemente están sentados para ver qué va a pasar. No están preocupados, no están interesados. Si está aquí ahora o no, y no mañana, quién sabe, nadie se preocupa porque están aprendiendo. Y luego con años se convierta a mi iglesia, hasta su iglesia. Esta es su iglesia. Cómo la debemos cuidar, cómo es nuestra. Y por eso vemos como ellos ahí en su propia casa y luego en Inciso B estuvieron presentes para cumplir en la necesidad. Siempre los vemos fieles. ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? Ni una palabra mala de ellos, ni un instante que ellos dejaron o hicieron algo mal. Siempre en su lugar. Una pareja, Priscila, Aquila y Priscila, sirviendo a Dios como una sola carne hasta la muerte. Murieron dando su vida para la obra de Dios.